Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Fernando Jerónimo y quiero expresar mis sinceros saludos a todos ustedes. Espero que estén bien en sus casas, en verdad deseo que estén muy bien. Y pues tengo la oportunidad de enseñarles química, que es un curso muy interesante. Espero que podamos llevarlo de la mejor forma posible, que sea entendible. No voy a hacer conceptos tan complicados, solo voy a dar algunos detalles. Igual, si tienen dudas, ustedes me preguntan, pueden preguntar hacer las preguntas debajo en los comentarios. Y pues vamos a empezar con el tema de teoría atómica. Su sílabus está de esa forma. Empezamos con teoría atómica. Entonces, antes de empezar un nuevo tema, cualquiera que sea el tema, lo primero que tienen que ver es el título y tratar de entender qué nos están diciendo. ¿Sí? Analicen qué nos está diciendo el título Teoría Atómica. No parece tan complicado, simplemente piensen que es como que vamos a ver sobre teorías de átomos. ¿Sí? Teoría atómica, vamos a ver teorías de átomos. Pero, ¿cómo teorías de átomos? Pues lo que vamos a ver es el desarrollo de cómo entendemos a los átomos ahora. Es decir, no es que veamos una definición de átomo y esa definición de cómo conocemos un átomo ya está dada desde siempre. No, esa definición de átomo está dada pues mediante un proceso en donde están involucrados científicos, químicos, físicos, hasta matemáticos, que han aportado para que se tenga una mejor idea de qué es un átomo. Entonces, importante que sepan entender el tema, diferenciar el tema, teoría atómica. El próximo tema es estructura atómica. Entonces, ahí no vamos a ver el proceso de entender el átomo, vamos a ver la estructura del átomo. Ahora, en teoría atómica, pues quería darles un pequeño concepto de lo que entendemos por átomo. Algo sencillo. Entonces vemos que es un átomo. Un átomo es como la partícula, la parte más pequeña de un cuerpo. ¿Sí? Digamos que tenemos un cuerpo. Este es un cuerpo cualquiera. Puede ser la tiza, puede ser un cuaderno, puede ser una lámina, cualquier cuerpo. Entonces, de ese cuerpo sacamos la parte más pequeña. Este no es, obviamente es más pequeño que esto. Sacamos una parte más pequeña. Lo más pequeño posible. Entonces, decimos que la parte más pequeña de este cuerpo que conserva las propiedades de este cuerpo es el átomo. Quizás los haya confundido. Sí, puede que los haya confundido. Es mejor si lo escribo. A ver. Decimos que tenemos un cuerpo. Si tenemos un cuerpo, tenemos materia. Sí, es mejor decir que es materia. Tenemos materia. Esto es materia. Decimos que la parte más pequeña de la materia, si tenemos materia, la parte más pequeña de la materia se puede decir que es el átomo. Pero la definición no está completa. No es que el átomo es la parte más pequeña. No. Porque hay partes más pequeñas que el átomo. ¿Sí?
hay partes más pequeñas que el átomo, o sea, hay partículas mucho más pequeñas que el átomo. Hay muchas partículas más pequeñas. Pero tiene una característica importante. La parte más pequeña de la materia que conserva las propiedades. Que conserva las propiedades. Que conserva las propiedades. Entonces decimos, el átomo es la parte más pequeña de la materia que conserva las propiedades. Conserva las propiedades de la materia. Es decir, por ejemplo, que esto sea oro. Digamos que esto es oro. Digamos que esto es oro. Este es el símbolo químico, ¿no? Oro. Digamos que tenemos oro. Entonces, esta parte, el átomo, conserva las propiedades del oro. El oro tiene muchas propiedades. Por ejemplo, es blando, tiene un color amarillento muy intenso, tiene muchas propiedades. Este átomo conserva esas propiedades del oro. ¿Sí? Ya. Entonces, viendo un pequeño concepto de átomo, porque es importante, antes de ver qué es un átomo, ver lo que conocemos ahora de átomo, vamos a ver el proceso de cómo es que entendemos el átomo. Entonces, vamos a ver el proceso de cómo entendemos o cómo es que se ha formado la definición del átomo. Veamos el proceso de cómo entender el átomo. Entender el átomo. Entonces, hasta el siglo XVII, digamos que no se tenía una concepción de que era un átomo, o no pensábamos en átomos. Las personas no le tomaban la importancia, o digamos que no habían estudiado, o no habían dicho ya, existen los átomos. Y por ende no lo habían estudiado ni habían investigado en eso. Entonces, a partir del siglo XVII, los científicos aceptan que existe el átomo. Claro que no entienden cómo es, pero lo van aceptando. Entonces, vamos a ver el proceso de cómo entender el átomo. ¿A través de cómo? A través de modelos científicos. A través de modelos científicos. Entonces, hay muchos científicos que han dado un modelo de cómo sería un átomo. Entonces, como decía, a partir del siglo XVII, los científicos empiezan a sugerir que sí existen los átomos. Empiezan a aceptar la idea de átomo. Recuerden que en la edad antes de Cristo, en la edad griega, en la parte de esto, en la historia griega, fue Demócrito quien dio también una idea de que existen átomos y dio una idea primitiva de un átomo. Pero digamos que no se les siguió, no profundizaron en eso y por eso no se llegó a mejorar la idea, ¿no? O sea, hubo como que un tiempo en el que no se investigado eso, hasta el siglo XVII. Entonces, el primero que da una teoría es
John Dalton. John Dalton. ¿Sí? Es el primer científico que da como que... En sí, John Dalton nos da cuatro postulados. Nos da cuatro postulados. Cuatro postulados. Los postulados en este caso serían como que él define el átomo y hace una definición del átomo a través de estos cuatro postulados. ¿Sí? Por ejemplo, yo defino una tiza y doy unos tres postulados. La tiza tiene que ser de cal. No sé. La tiza tiene que ser de forma alargada. Y la tiza, pues, no sé, tiene que ser maciza. Entonces, yo doy postulados de cómo debe ser la tiza. Más o menos esa es la idea. Eso, más o menos por ahí van los postulados. Entonces, John Dalton nos da cuatro postulados. Son largos ya los postulados, así es que voy a hacer un resumen de ellos en pocas palabras. Por ejemplo, este es un átomo y para John Dalton el átomo era indestructible. Para John Dalton el átomo era indestructible. ¿Sí? Ese es uno de sus postulados. El otro postulado es que el átomo para John Dalton era invisible. El tercero sería que era impenetrable. Impenetrable. Y el cuarto postulado sería que el átomo era macizo. Sí, no, era una esfera compacta. Sí. De hecho, este es el primer postulado. No importa el orden en sí. Esfera compacta. Entonces, para John Dalton, que nos da cuatro postulados, el átomo era una esfera compacta. Una esfera compacta. Algo así como una bola de boliche, pero sin agujeros, ¿no? Esfera compacta y invisible, o sea, una bola de boliche que no se puede ver. Indestructible, pues una bola de boliche en este caso que sea pues demasiado dura, ¿no? O sea, que no haya ningún objeto que pueda partirlo en dos. Impenetrable sería impenetrable. Ya. En este caso esto es que no hay nada que pueda pasar al átomo, o sea, es como que no, es imposible que algo lo pase. Por ejemplo, a una tiza podría pasarle, no sé, un láser y podría traspasar la tiza. Pero según Dalton, al átomo es imposible que haya algo que lo traspase, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que decía Dalton. Para Dalton no existía el protón, no existía el electrón, no existían los neutrones. Entonces era una teoría atómica limitada, pero para su época, pues, estaba muy bien para su época, ¿no? Para 1808. Pasaron como casi 90 años para que tuviéramos la segunda, ¿no? El segundo personaje. O sea, por casi 90 años se tenía como que la idea de que el átomo era de esta forma. Y no fue hasta que vino Thomson que con un experimento de rayos catódicos pudo encontrar o pudo descubrir el electrón. Entonces Thomson es importante porque descubre el electrón. Descubre al electrón. ¿Sí?
Thomson descubre el electrón. Entonces va aumentando, ¿no? John Dalton nos da esto y Thomson ya como que le aumenta, ¿no? Le da el electrón. Entonces, el electrón sería la primera partícula subatómica, ¿sí? Ahora, para Thomson, sigue siendo una esfera compacta, o sea, él comparte la idea de Dalton, que sí, que es una esfera compacta. Pero el modelo de Thomson es de esta forma. Tenemos al electrón, tenemos al átomo, perdón, y aquí está el electrón. Algo así. Esta era la idea de Thomson, que el átomo era de esta forma, que los electrones estaban de forma simétrica, estaban puestos de forma simétrica y que estaban incrustados al átomo, o sea, estaban pegados al átomo. Entonces, esta idea de él le llamó el budín de pasas. Sí, Thomson eso hizo en el año de 1897. Sí. En el año de 1897. Y fue hasta el año de 1911 cuando Rutherford, en el año de 1911, cuando Rutherford en este caso, él descubre la existencia del protón. Primero descubre que el átomo tiene núcleo. Descubre que el átomo tiene un núcleo. Sí. Descubre que el átomo tiene un núcleo. ¿Cómo descubre que el átomo tiene un núcleo? De la siguiente forma. Oro, tienes oro aquí, como que una lámina de oro. Y él bombardea partículas alfa. ¿Sí? Como si fuera un láser, más o menos. Bombardea esto y según la idea de Rutherford, debería pasar esto, ¿no? Que choque y que vuelva. O sea, que choque, que la partícula choque. Como se supone que el átomo es una esfera compacta y que nada lo atraviesa, entonces tendría que chocar y volver por la misma dirección, ¿no? Eso era lo que se creía del átomo. Pero no, en este caso, bueno, no es que haya lanzado solo una partícula alfa, lanzó muchas partículas alfa, ¿no? Lanzó muchas partículas. Entonces, bombardean con partículas alfa. Y se supone que debería ser así, ¿no? Regresar así, regresar así, regresar así. Pero no pasó eso. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Vamos a borrar esto. Lo que pasó es que los átomos, las partículas alfas traspasaban. ¿Sí? Muchas traspasaban. Y en algunos casos no traspasaban, sino se desviaban. En algunos casos se desviaban. Chocaban y se desviaban. Entonces, lo que Rutherford llegó a la idea de que debe existir un núcleo, debe existir en el átomo algo que esté dentro y que sea tan macizo
que haga que rebote, ¿no? Pero que tenga vacíos. O sea, Rutherford tuvo esta idea, que existía un núcleo, pero también habían espacios vacíos. Perdón. Según Rutherford, existía el núcleo, pero también habían espacios vacíos. Entonces, en los espacios vacíos, se puede ver, ¿sí? En los espacios vacíos, las partículas alfa pasaban, podían pasar. Pero en el núcleo no, el núcleo era tan macizo que no podía pasar y por eso rebotaba o se desviaba. Entonces, con eso descubrió que el átomo tiene un núcleo. Y según la idea de Rutherford, los electrones para él orbitaban orbitaban de esta forma, ¿no? Orbitaban el átomo, ¿sí? Teníamos el núcleo y los electrones orbitaban a través del átomo, a través de ese núcleo. Y decía que este núcleo era de carácter, de carga positiva. Para él, el núcleo, no sé si se note aquí, el núcleo era positivo. Entonces, con eso llegó a la cuenta también de que eran los protones, ¿sí? Las partículas que estaban ahí eran los protones. Entonces, descubrió también los protones. Descubrió el protón. Entonces fue Rutherford quien descubrió, se dio cuenta que había un núcleo y a la vez les dijo que eran los protones, los de carga positiva. Este experimento, donde irradian partículas alfa, se llama el experimento de pan de oro. Experimento el experimento de pan de oro. ¿Ya? Entonces, ahora quedaría una teoría más. ¿Sí? Solo queda la cuarta. En sí, a ver, Rutherford lo hizo en el año de 1911. Perdón. Rutherford en el año de 1911. Es Rutherford. Y fue en el año de 1913 cuando Niels Bohr en el año de 1913 él nos da la teoría atómica actual. Nos da la teoría atómica actual. O sea, no pasaron muchos años, ¿no? Pasaron solo 2 años más para que, digamos, que esta teoría quede un poco descartada y sea Bohr que nos dé la teoría atómica que hasta ahora es la teoría que conocemos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Esta teoría está casi bien, pero resulta que los electrones no pueden estar así de juntos. Hay un problema de energía en este caso. Entonces, Niels Bohr se dio cuenta de lo siguiente. Que sí, que estaba el núcleo y estaban los electrones orbitando, ¿cierto? Pero también había electrones orbitando de esta forma y también se podía conocer electrones orbitando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podrían haber
electrones, 2 electrones. Aquí en este caso serían 2, 8 más o menos, no sé, los electrones que se puedan poner. Y en este caso que sean, por ejemplo, no sé, 2 electrones o 3. Entonces, en este caso, los electrones ya no daban ese problema de que estar juntos en un solo, orbitando en un solo círculo. Entonces, esto solucionaba un problema que había tenido Rutherford. Rutherford no pudo solucionar ese problema de qué pasaba con los electrones, que por qué había un fallo de energía. Entonces, fue Niels Bohr quien pudo salvar esa parte, ¿no? Quien pudo darse cuenta de que habían niveles de energía. Estos electrones orbitando aquí tienen un nivel de energía. Y para que pasen al otro lado necesitan otro nivel de energía y así, ¿no? Y este es el modelo actual del átomo. El átomo se conoce de esta forma. Ahora, después de esto, pues fue hasta el año de 1932 donde Chadwick, sí, más o menos por el año de 1932, donde por el año de 1932, sí, las bibliografías dicen 1932 y otros dicen 1920, es como que está por ahí, aunque hay mucha diferencia. Bueno, en este año, James Chadwick falta algo, ¿cierto? O sea, aquí estaban los protones positivos, pero James Chadwick descubre los protones, descubre el protón. Porque había otro problema. Cuando hacían experimentos y hacían cálculos, o sea, hacían experimentos en el laboratorio y hacían cálculos matemáticos, se daban cuenta que faltaba masa, que había una masa que no se estaba contando. Entonces había ese problema y justo era la masa que era del neutrón. Entonces cuando Chadwick descubre el neutrón, pues como que el problema de la masa ya se soluciona, ¿no? Sí, no hizo una teoría, sino que la teoría en sí es de Niels Bohr, solo que le agregan que existen neutrones. De hecho, ahora existen 232 partículas subatómicas a más. O sea, hay más partículas subatómicas. El protón, el neutrón y el electrón son partículas subatómicas. Pero aparte de ellas, hay muchas más partículas subatómicas. En todo caso, estas tres partículas, electrón, protón y neutrón, son las más importantes, son las partículas fundamentales. Sin más que decirles, bueno, sí, que se encuentren bien en sus casas. Y pues me despido hasta el próximo video. Espero hayan entendido, si no, pues hagan sus preguntas. Estaré dispuesto a responderles, ¿no? Y ya, eso es todo por hoy. Gracias.